Sí. Buenos días, qué bueno que estamos juntos en esta mañana, y el día de hoy tenemos un propósito muy especial por el cual queremos dar inicio, un estudio que yo creo que va a fortalecer mucho nuestra manera de vivir, de caminar con el Señor, y sobre todo que en este tiempo lo que mayormente necesitamos es aprender para llevar esa enseñanza a nuestras casas, para poder llevar esa enseñanza de una manera muy clara y directa con nuestra familia. Y tú y yo ser esos portadores de bendición. El hecho de que estemos aquí reunidos no nada más es para que tú y yo tengamos esa enseñanza y que pues la podemos aprovechar de manera personal, y eso es muy bueno, pero también la tenemos que llevar a nuestra casa, con las personas que están alrededor de nosotros, con esas personas que amamos, con esas personas que a lo mejor tienen una necesidad imperiosa de la palabra de Dios. Bueno, todos la tenemos, pero hay ocasiones en que esa necesidad puede ser tan grande, tan necesaria, que podemos transmitirla a las personas que están junto a nosotros. La enseñanza también que vamos a recibir el día de hoy es con el propósito, no tan solo que nos la quedemos. Atesorarla en el corazón está bien, porque así nos enseña la palabra, que hay que atesorar la palabra, pero también compartirla y bendecir tú y yo como ese instrumento que Dios nos ha escogido, porque si tú nos estás escuchando en línea o tú estás aquí reunido de manera presencial con nosotros el día de hoy, queremos llevarlo a cabo y vamos a tener esa enseñanza de una manera muy clara para que podamos llevarla y podamos compartirla y poder llevar al corazón de Dios a esa gente que está alrededor de nuestras vidas y que por una u otra circunstancia no se congregan o no los podemos, no nosotros convencer, el que convence es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos de ser esos portadores para convencer a las personas. Tú has de decir, ¿será bueno convencerlos? No es tarea de Dios, es tarea de Dios, pero tú y yo somos extensión de las manos y de los labios de Dios para convencer. Jesucristo es increíble, pero es tan caballeroso Jesucristo que aun cuando estuvo aquí en la tierra, su propósito fue convencer a los demás, convencer a las personas. Cuando le preguntaron, bueno, ¿y a qué has venido, Jesús? Jesús dijo, yo he venido a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Porque Dios es tan caballeroso que Él dice que nos dio libre albedrío para decidir. Pero tenemos que aprender a convencer también. En las semanas anteriores, en los estudios anteriores que hemos tenido, hemos hablado de muchas maneras que Dios hablaba a los profetas, y hoy no es la excepción. Miren, vamos a Isaías 1:1. ¿Ya lo tienen por ahí? Isaías 1:1. Isaías 1:1 dice, visión de Isaías. O sea, Isaías tuvo una visión, ¿de acuerdo? Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Aquí nos están expresando y nos están dando una visión muy clara de qué es lo que está ocurriendo, porque nos están diciendo, la visión es de Isaías, el hijo de Amós, y es una visión acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotam, de Acaz
y de Ezequías, que eran los reyes de Judá. Entonces, este hombre Isaías, este profeta, está teniendo una visión. Y la visión está revelando qué es lo que va a suceder con Judá, o qué es lo que está sucediendo en Judá y en Jerusalén. Jesús se preocupa por nuestro Jerusalén. ¿Sabes cuál es nuestro Jerusalén? La casa donde estamos. Porque Jesús incluso dijo, cuando compartan ustedes de la palabra, empiecen por Jerusalén. Y ya después de Jerusalén, hasta los confines de la tierra, como nos ha llegado esa profecía y nosotros hemos sido parte, alcanzados por parte de ella. Y luego dice aquí, oigan cielos y escucha tu tierra. Dios, aquí en esta visión, hablándole, ¿a quién? A los cielos y a la tierra. Y dice, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hay otros lugares donde se habla así, pero para mí esta ha sido muy impactante, que Dios, en la revelación que le está dando a Isaías, le dice, crié hijos. Dios ya empezaba a tener ese sentir en su corazón de revelarse como ese Padre Celestial, como lo hace en el Nuevo Testamento. Pero para mí fue la primera vez que he escuchado en el Antiguo Testamento que Dios en esa revelación le estaba diciendo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Tú y yo nos rebelamos contra Dios? Los que estamos aquí congregados o los que nos están viendo en línea, ¿nosotros nos hemos rebelado contra Dios? ¿En qué momento, por decir? Cuando no respetamos, cuando no aplicamos los mandatos, leyes, estatutos, mandamientos que Dios tiene, nos rebelamos. Una manera muy sencilla de rebelarnos es cuando la Escritura dice no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es increíble que ya decían, mira, estos ya se acostumbraron a no venir. Y yo te quiero decir, a lo mejor la pandemia nos afectó a muchos y muchos todavía estamos padeciendo secuelas o estamos en casa, pero si Dios nos dice congrégate, es porque al congregarnos hay un mover espiritual de Dios que nos va a levantar y nos va a sustentar. Tú y yo podemos decir, ay, es que estoy cansado. Bueno, la Biblia dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y hay ocasiones que venimos cansados a congregarnos y salimos fortalecidos, salimos levantados espiritualmente, porque acuérdate, tú y yo somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Que el cuerpo, pues, de repente se va deteriorando. Por decir, a mí ya se me está acabando el tinte en los cabellos, pero te digo una cosa, el cuerpo envejece. El cuerpo envejece. Hay ocasiones que dicen, no es que el cuerpo sigue creciendo, date cuenta que la piel crece, pero pues sigue creciendo la piel y ya de repente nos vemos, como decía mi abuelita, parece nata soplada, ¿no? Pero yo te quiero decir que aunque todo crece, el espíritu es el que tenemos que alimentar, porque es con el que vamos a vivir eternamente. Y continúa aquí diciendo, dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. Y ve qué palabra tan dura. Y hablando Dios, que le dice aquí en la visión, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, ellos no se juntaban. Decían, bueno, hasta un buey o hasta un asno regresa
a su lugar. No sé si ustedes lo experimentaron en alguna ocasión en los eclipses que hemos tenido aquí en México, que cuando se oscurecía, los animales se confundían y estaban buscando cómo regresar a su pesebre, cómo regresar a su lugar, porque ahí sienten cobijo en la noche. Y yo te quiero decir que el congregarnos es sentir cobijo tuyo. Pero veamos cómo dice una versión popular aquí en la Biblia acerca de este versículo número 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, esa es una versión nueva y exactamente nos lo describe de la misma forma. Versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Cuántos cristianos que decimos yo amo a Dios, yo camino con Dios, nos hemos dejado de congregar? Yo creo que es tiempo ya de regresar a nuestras iglesias, es tiempo de regresar a nuestras congregaciones, es tiempo de volver a compartir tiempo con nuestros hermanos. Ya se acabó eso de que, no, ve tú porque lo necesitas, yo me quedo a trabajar. Ve tú porque lo necesitas, yo me quedo en casa. No, tenemos que venir las familias completas a congregarnos. Es muy necesario. ¿Tú quieres ver una familia con éxito? Son las familias que se congregan regularmente. Porque así lo determina el Señor. Dice, aquí todos saben a dónde ir, menos el pueblo de Israel. Y dice, es increíble, pero esta gente pecadora está cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice, han provocado ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se rebelan. Y dice, ¿todavía se rebelan? Pregunta el Señor. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y yo te quiero decir, cuando entra la enfermedad en la casa, no nada más es la enfermedad física, el dolor en los huesos, el dolor en la garganta, en los pulmones, o en la cintura, en los riñones, o no solo es eso. Tu estado de ánimo cambia. ¿Y cómo cambia tu estado de ánimo cuando estás enfermo? Todo te molesta, todo te incomoda, todo te duele, todo lo sientes mal. Empiezas a pelear con el esposo, con la esposa, peleas con los hijos, peleas con los hermanos. Es más, cuando se empiezan a componer, hasta dices, mira, ya empezó a sonreír, como que ya se está componiendo. Mira, ya empezó a comer, ya se está componiendo. Y hay signos que tenemos alrededor de nosotros en que vemos que la enfermedad está saliendo. Por eso aquí dice, se enferma la cabeza y todo corazón doliente. ¿Por qué estamos de malas en la casa? ¿Por qué no queremos ni llegar a la casa? Porque hay corazones adoloridos ahí. Y luego continúa aquí todavía diciendo más. Vamos a escuchar cómo dice el versículo 6 en una versión popular, versión popular. Vamos a escuchar. Dice así: han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas, nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. ¿Te das cuenta cómo dice este versículo 6? Ahora vamos a leer en la versión que tú y yo tenemos para que lo comprendamos más aún. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. En él no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El aceite
se usaba desde ese entonces. El aceite de oliva lo utilizaban los hebreos para sanar la piel. Era como un bálsamo de sanidad. En aquel entonces no existía el agua micelar, que ahora ya todo lo cura. Ya para lo que sea, hasta para preparar un pastel quieren usar agua micelar, que para que sepa mejor. Agua micelar para las arrugas. Yo quisiera meterme en un tinaco de agua micelar a ver si algo se compone, pero yo te quiero decir que lo mejor que tenemos es la palabra del Señor, porque dice que la palabra del Señor hermosea el rostro, porque la palabra de Dios es unción para tu vida. Yo te quiero decir algo, ve lo que dice aquí. Dice de alguna manera tan especial que hay ocasiones que estamos enfermos. ¿Y de qué nos enfermamos? Dice que desde el pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Y uno dice, ¿cómo desde la planta del pie? ¿Podrida llaga en la planta del pie? Pues a lo mejor tienes pie de atleta o no sé qué tengas, ¿no? Pero luego hinchazón, pues en las rodillas y todo. Hay ocasiones que te levantas del sillón, te levantas de la silla y truenan y dices, ¿y ahora qué le pasó al sillón? No, fueron mis rodillas que me estoy levantando. Y yo te quiero decir, todo empieza a funcionar mal. Ahora, como lo dice aquí, nuestros pulmones pueden estar heridos después de esta pandemia que pasamos, pero ¿sabes qué? Ha llegado el tiempo de ocupar ese aceite de unción. Luego dice aquí, versículo 7. Dice así: Israel está destruido, sus ciudades arden en llamas ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas. El país ha quedado desierto, pues un ejército enemigo lo atacó hasta destruirlo. ¿Y cuántas ocasiones vemos nosotros a nuestro país, México, así destruido? Nuestra misma ciudad. Te digo una cosa, nuestra misma ciudad, nuestra colonia destruida por gente mala que está habitando ahí. Y te digo algo, no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo así. Hay ocasiones que tú sientes que tu casa está en llamas, está explotada. Y tú has de decir, pero no lo he visto. Pero explota el carácter, explotan las emociones y ves a tu casa vuelta una situación dolorosa y triste, porque en tu casa hay enfermedad. ¿Cómo podemos curar todo eso? Vamos a Santiago, por favor. Ya nos dieron el planteamiento de cómo iba a estar. Es Santiago 5. Por favor, vamos a Santiago 5. Sí. Santiago 5. Y vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esto es algo directo para nosotros. Hay ocasiones que queremos resolver nuestra vida en 2, 3 domingos que nos congreguemos. El Señor dice, ten paciencia. Así no se va a resolver. Tengan paciencia, hermanos. Esperen el precioso fruto de la tierra. Acuérdate que el corazón es como la tierra. Dios va a empezar a dar frutos en tu corazón. Dice el versículo 8, tengan también ustedes paciencia y afirmen su corazón, porque la venida del Señor se acerca. Y yo creo que nunca habíamos visto señales tan grandes
de que el Señor está tan cerca. Dice la Escritura que en los últimos años la ciencia se iba a multiplicar. Y yo te voy a decir algo. Cuando en el año 2000, o sea, hace 20 años, 23 años, la ciencia no estaba tan adelantada como ahorita. La ciencia no estaba tan adelantada como ahorita. Y esa es una de las señales que hay de que la venida del Señor está tan cerca. Porque dice que en el último tiempo la ciencia iba a aumentar y que el hombre iba a viajar de un lugar a otro sin cesar. Ahora hay aviones que hasta rompen la velocidad del sonido, llegan más rápido que el sonido de un continente a otro. Ahora, yo creo que si esta pandemia hubiera existido en los años 1700, 1800 o a principios de los 900, a lo mejor no se hubiera extendido de manera mundial. Porque el hombre no teníamos aviones. Y en cambio ahora es tan fácil de que, digamos, el esposo de mi hija, hay ocasiones que dice, ay, hoy desayuné cabrito en Monterrey. Dice, y comí un pescado zarandeado ahí en Sinaloa. Dice, y estoy cenando riquísimo aquí en Mérida, unos panachos. Entonces dices, ay, ¿cómo le haces? Pues, ¿te trasladas o qué? No, es que es piloto de una empresa aérea, ¿no? Pero el hombre puede viajar de un lugar a otro rapidísimo. En un mismo día estar en diferentes partes de un mismo país o en diferentes países. Pero esas son señales. Y esas señales, ¿a qué nos llevan? A que nosotros debemos tomar, como aquí dice la Escritura. Dice aquí, vamos a leer el versículo, versión popular 7, 8. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. ¿Hermano? Bueno, ahora yo te voy a leer el versículo 9. Hermanos, no se quejen. No se quejen unos con otros. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Cuando empezamos a quejarnos unos con otros, es increíble, pero cargamos condenación a nuestra vida. Tú date cuenta de una persona que no está feliz en el vivir, siempre se la pasa quejando. ¿Y por qué me va mal? ¿Y a él le va bien? ¿Y por qué a él le va bien? ¿Y por qué tiene todo? ¿Y por qué todo lo que hace prospera? Todo lo que hace levanta. Y yo me congrego, yo sirvo al Señor. ¿Y por qué Dios no me da? Por quejarte. Ah, es que él tiene y yo no. Señor, ¿por qué no le quites un poco y me lo das a mí? Te digo una cosa, cuando nos quejamos, ya perdimos. Porque te quejas y aquí el Señor dice, no se quejen, no carguen condenación, te condenas cuando te quejas. Y te digo algo, en el caminar de los pocos años de vida que tengo, me he dado cuenta que la gente que vive quejándose está condenada a no tener nada. Nada. A vivir mal, a vivir de una manera miserable. Y el Señor aquí lo ratifica. Dice, versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción, tomen como ejemplo. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento. Dice, tomen como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos que tomarlos como ejemplo, por eso empezamos por Isaías. Él les decía que eran pecadores, que vivían mal, que no se juntaban, que no se reunían. Y dice el versículo 11. En esta versión viene junto.
Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admirábamos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento, y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final Dios lo trató muy bien, y es que Dios es bueno y amoroso con los que sufren. Y ahora, aquí en esta parte, tan claro el Señor nos los dice. Vean la paciencia que tuvo Job. Sufrió, tuvo situaciones difíciles, complejas, pero después vio la misericordia y la compasión de Dios. ¿Cuánto Job dejó de quejarse? Y le decía, bueno, tenía una esposa tan linda que le decía: mira, Job, ya maldice a Dios y muérete, Job. ¿Qué haces aquí? Estás todo enfermo, todo achacoso, estás ya mal de toda la piel. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Tuvo paciencia, no se dejó. Y todavía Job pensó en su corazón, eso lo podemos estudiar luego: no le voy a hacer caso. Y no le hizo caso a su esposa. No le hizo caso. Él nada más se quedó como pensando: ojalá un día cambie. Ojalá y un día cambie. ¿Y a poco no tienes esperanza, varón casado? Ay, todos levantan la mano. No, yo creo que, ¿sabes qué? El corazón de la mujer es transformado por Dios a ese corazón de amor y de compasión también. Y ¿sabes? Todo perdió Job. Y hasta algunos se ríen. Todo perdió Dios. Y Dios le dijo: todo te lo voy a dar nuevo, menos la esposa. Miren, ¿por qué se ríen? Pero, y te digo una cosa, pero todos pensaron: no, pues ahorita esposa nueva, todo nuevo. Todo perdió Dios excepto la esposa. La esposa permaneció. Pero bueno, otro día hablamos de este tema, pero vamos a continuar. Dice aquí: pero sobre todo, hermanos míos, no juren. Porque somos dados al juramento, ¿no? Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No tienen que andar jurando. No, te lo juro por el osito Bimbo, yo no sé qué tanto decían, pero no tienes que jurar por nada. Dice aquí la Escritura que tú sí sea sí, que tú no sea no, para que no caigas en condenación. Cuando tú tratas de justificar algo, estás cayendo en condenación. Cuando tú dices: no, mira, pero te lo voy a explicar. No, a mí no me expliques, nada más dime sí o no. Cuando se justifica ya no viene el propósito. Cuando justificamos algo: no, pero el que mira. Tienen que ser las situaciones directas. Hay ocasiones que debemos de tener paciencia y decir: a ver un momentito. Te lo voy a explicar con peras y manzanas. No lo voy a justificar. Te lo voy a explicar cómo ocurrió. Y cuando la cabeza ya está fría y explicamos algo, ¿qué es lo que sucede? Dicen: no, pues sí, tenías razón, sí, y a ver quién me quita las cachetadas que me diste. Y te digo una cosa, pero eso ocurre hasta que nosotros aprendamos a tener paciencia y a controlar nuestras emociones. Bueno, en el caso de la mujer muy fácilmente controla las emociones, pero nosotros como varones a lo mejor somos explosivos y tenemos que cambiar esa situación. Continuamos. Dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los enfermos? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo ¿con qué? Con aceite. ¿Y te acuerdas lo que nos dijo Isaías? ¿Recuerdas lo que nos dijo Isaías? ¿Qué fue lo que nos dijo Isaías?
que tenemos que, dice, estaban ustedes enfermos y no ocuparon el aceite, ni ungían sus heridas con aceite. El aceite es importante porque es un símbolo del Espíritu Santo. Ahorita les voy a dar un pequeño resumen de esto. Pero aquí les dice, este Santiago escribiendo le dice, mira, llamen a los ancianos de la iglesia y oren con él ungiéndolo. ¿Cómo lo van a ungir? En el nombre del Señor. Ahora dice, versículo 15, importantísimo, y la oración de fe salvará al enfermo. Eso a mí me sonó la primera vez que lo leí. La oración de fe salvará al enfermo de que no se vaya al infierno. O sea, el enfermo se va a morir. Así yo lo pensé. Yo dije, la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará al enfermo. Yo dije, entonces, a ver, Señor, entonces si yo unjo a alguien es porque nos vemos en la Nueva Jerusalén, ¿o cómo, Dios? Pero sabes que la palabra salvará, en un libro que me trajo Asael, que está en hebreo y en inglés, dice la palabra soso. Y la palabra soso, perdón, está en griego. La palabra soso en griego, ¿sabes qué era lo que significa la palabra soso en griego? Librará de todo. La palabra griega que se ocupa aquí es librará de todo. Por eso, y la palabra salvación tiene otra connotación en griego y en hebreo muy diferente a sanará, que en hebreo, ¿cuál es la palabra hebrea para sanar? Cuando el Señor dice, yo soy el Señor, tú, Rafa, es el sanador. Entonces, esta palabra yo no la encontré más que ahí en ese libro que me trajo Asael, que decía soso, que la palabra soso en griego significa te librará de todo. Entonces, ¿cómo podríamos ver este versículo? Dice, la oración de fe librará de todo el enfermo. Pero también tenemos que al enfermo, además de orar por él, tenemos que ungirlo con aceite. Dice, y el Señor, ¿qué dice ahí? ¿El Señor qué va a hacer? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, ¿el pecado te enferma? Sí. El pecado te enferma. Si había cometido pecados, se te van a quitar. Versículo 16, confiesen sus ofensas unos con otros. Y en Isaías, ¿qué decía? Dejen de quejarse unos con otros. Aquí es muy diferente, dice, confiesen sus ofensas unos con otros, oren unos por otros. ¿Para qué tenemos que orar unos por otros? ¿Para qué dice ahí? Para que sean sanados. Tenemos que orar para ser sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ser justificados en un solo momento cuando tú y yo podamos decirle a Dios, Señor, yo me quiero sanar. Yo ya no quiero estar enfermo. Señor, yo quiero orar por mi familia que ha estado enferma. Señor, se enferman hasta de lo menos que podemos imaginarnos. Les da resfriado, les da influenza, les da COVID, ya se vacunaron 6 veces y se siguen enfermando, ya no sabemos ni qué hacer con ellos, ya les puse lavados nasales, hasta casi les quería poner ahí vinagre para que se sanaran y no se puede. Y el Señor te dice, tan sencillo, oren, únjanlos para que se les quiten los pecados, para que aprendan a congregarse, para que aprendan a orar, para que aprendan a leer la Escritura, para que aprendan a compartir la fe y van a sanar. Así de sencillo está el Señor. Y dice, confiesen sus ofensas. ¿Sabes qué es que traigo aquí algo atravesado? Pues es lo que te tiene enfermo.
Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y tú vas a decir, a ver, ¿cómo? Primero Dios nos dice, oren unos por otros. ¿Y a poco yo soy justo? En el momento que oran por ti y te ungen, eres justo. Y yo te voy a decir algo, lo que tú siembras, cosechas. Tú has de decir, vienen conmigo para que ore por sanidad cuando yo traigo el azúcar hasta 90 o hasta 500. ¿Cómo voy a orar por ti si estoy bien malo? Siembra sanidad y ¿qué vas a cosechar? Sanidad. Hay ocasiones que llegan, oye, ¿qué crees? Fíjate que yo venía contigo para que pudieras orar por prosperidad. Yo les digo, yo quisiera prosperidad para pagar aguinaldos ahorita, pero y ya no saben ni qué hacer. Y ¿sabes qué? Ora para que la gente prospere. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo que siembras, lo vas a cosechar. Así es de que somos justos tú y yo delante de Dios. Y todo lo que sembremos, lo vamos a cosechar. Por último, ¿por qué vamos a ungir con aceite? En el Antiguo Testamento se ungía con aceite después del baño. Después de bañarse, la gente se unge con aceite. Y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Tú te bañas y te llenas de crema, ¿no? Te unges. En aquel entonces el aceite de oliva lo utilizaban como parte del bañarse. Lo utilizaban para enterrar a las personas como un acto de limpieza, como un acto de higiene, pero también tenía usos sagrados. Ungían cosas. En el Antiguo Testamento, cuando llevaron a cabo todas las piezas del tabernáculo y ponían aceite en los candelabros, en el lavatorio y en cada parte del tabernáculo ponían ellos aceite para ungir cosas. Algo que tenemos que aprender tú y yo es que podemos ungir nuestra casa. Nuestras puertas, nuestras ventanas, las podemos ungir, porque la unción es un símbolo del Espíritu Santo. Y luego continúa aquí diciendo de que el uso del aceite también puede ser médico, como lo hemos venido aprendiendo en este relato. El uso del aceite es para ungir enfermos y para curar heridas. Eso para mí, honestamente, fue nuevo. Yo no sabía que el aceite de oliva se utilizaba para sanar heridas. Pero también se usa. ¿Y sabes cuál fue lo lindo que yo aprendí? Que el aceite para ungir es un símbolo del Espíritu Santo. No quiere decir que sea el Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuando Jesús vino le decían el Mesías? ¿Qué significa la palabra Mesías? El ungido. Y eso se lo decían en hebreo al Señor, que era el Mesías. ¿Y por qué le decían el Cristo? ¿Por qué le decían el Cristo? Porque en griego y en arameo, Cristo significa ungido. Para el caso, es como uno se puede confundir cuando uno va a Estados Unidos, ¿no? Tú dices, es que sabes que yo me llamo Pedro, llego a Estados Unidos y me llaman Peter, pero para el caso es la misma persona, ¿o no? Y Jesús era el ungido. Y no necesitamos aprender hebreo y decir, ¿cómo se dice Mesías en hebreo? Es como si yo les preguntara, y bueno, ¿cómo se dice colaborador en inglés? ¿Qué? Pues ya nos quedamos igual. Te digo una cosa, lo importante es aprenderlo en el idioma y en la raíz que estamos. En el idioma y en la raíz que estamos.
que Jesús es el ungido, que el Mesías es el ungido, que Cristo es el ungido, y que la unción muchas veces trae gracia, alegría y satisfacción. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado que después de ungir, como lo veíamos en la Escritura, el corazón rebosaba de gozo? Y hoy vamos a quitarnos, después de todo lo que hemos visto, vamos a quitarnos de todo eso malo que tenemos y aprender a ungirnos, de aprender a orar por los enfermos, de aprender a ungirnos unos a otros. Dice la Escritura que el aceite de oliva, ¿sabes para qué lo ocupaban los hebreos el aceite de oliva ahí en Israel? Era como parte de la alimentación, el aceite de oliva. Era para preparar comida. ¿Quién usa aceite de oliva en esta temporada? No, nos vamos a dar una ungida con el bacalao y el aceite de oliva interior, pero yo te quiero decir que el aceite de oliva tiene usos aplicables también de manera espiritual. Además de que puede ser usado de manera cosmética, el aceite de oliva lo utilizaban para ungir a funcionarios, que decían: este va a ser un funcionario en aquel tiempo, únjanlo, para que su corazón rebose de gozo, de alegría. Era usado el aceite de oliva para también como combustible y como material para preparar alimentos. El aceite de oliva tenía muchos usos, pero lo que principalmente debemos de saber es que simboliza el Espíritu Santo, porque incluso David, que era lo que decía en uno de los salmos: Señor, es que tú unges mi cabeza con aceite. David sentía esa unción que venía de Dios. En Isaías ya lo aprendimos. Los discípulos de Jesús, ¿qué era lo que hacían? Ungían a la gente. Y hoy hemos aprendido que el aceite va a sanar al enfermo, y que nos va a quitar el aceite, nos va a librar de pecado, nos va a librar de enfermedad y nos va a dar un corazón alegre, porque es un símbolo del Espíritu Santo.